tenemos ya la comunicación con Gerardo Pedrarrocha, integrante de Juntos por el Planeta. Esta noche vamos a platicar sobre un tema que, desde el que yo siento se ha venido hablando mucho ya hace mucho tiempo, pero parece que todavía, no sé si tú me podrás decir lo contrario, Gerardo, no lo terminamos de asimilar, el reciclaje. El reciclaje somos todos. ¿Cómo lo estamos ¿Qué tal? entendiendo, Gerardo? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de Ya Sierra. Fíjate que es un tema complejo, como bien dices, no es nuevo. Un ejemplo muy sencillo, al día de hoy en Japón separan más de 47, 45 diferentes categorías de materiales. Acá en ¿Cuántos? el Perdóname, país, 4, 5, 45. 45 diferentes. Y en México todavía no estamos peleando por identificar que si es orgánico o inorgánico. Entonces, todavía nos falta un camino muy largo todavía que recorrer en este tema. Ujú. Sí, pero bueno, me gustaría hacer dos reflexiones para poder abarcar un poco el tema de lo que es el reciclaje somos todos. En primera instancia, todos los que nos están escuchando y nos están viendo, hacer una reflexión. ¿Qué pasa con todos estos residuos que generas? En tu casa, en la oficina, en la escuela, en el trabajo, en todos estos lugares. Todos, absolutamente todos generamos diferentes tipos de residuos. El tema es que hay que saberlos identificar. ¿Para qué? Para poder canalizarlos. De Ujú. acuerdo al diagnóstico básico de la gestión integral de los residuos que presentó la Semarnat en mayo del 2020, dice que cada mexicano generamos 944 gramos diarios de residuos. O sea, estamos hablando más o menos de 120,000, 128 toneladas al día que estamos generando en el país. El problema es que de estos 120,000 toneladas, solamente el 84% se alcanza a recuperar. El 16% queda, pues no te puedo decir si en ríos, en mares, en lugares abiertos, en desiertos, en muchos lugares en alcantarillas, pero Así también es. en la calle. Entonces, tenemos un potencial de casi 19, 20 toneladas que se quedan al aire y es parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como habitantes de este planeta. El reto es aprender a separar los residuos y aquellos materiales que tienen un potencial de reciclarse, canalizarlos adecuadamente. Entonces, digo, el ejemplo de Japón es radical, pero en México pues todavía tenemos mucha chamba que hacer al respecto. Ujú. Para no estarnos incluso peleando con el camión de la basura porque no sabemos qué día va a pasar a levantar qué, ¿no? Fíjate que acabas de poner el dedo en la llaga. Hay un tema que existe ya mucho, de hace mucho tiempo en la Ciudad de México, que es la norma 024, que es la que obliga a nosotros como ciudadanos a separar los residuos de orgánicos e inorgánicos, de aquellos que tienen potencial de reciclaje. Y aquí me viene a colación el otro tema que quería compartir con ustedes, que es el reciclaje. Digo, hay una definición, hay muchísimas, cada quien puede darle diferente connotación, pero el objetivo principal de un proceso de reciclaje es reintegrar esos residuos de alguna manera a una cadena productiva de manera que se puedan seguir continuando aprovechando esos materiales y que a través Ujú. del apoyo de la sociedad pues pueda completarse ese ciclo. Actualmente hay tres formas de reciclar los materiales en el mundo, que es el mecánico, el químico y el energético. Usualmente estamos más acostumbrados al mecánico, que es el que se recuperan las cosas, los materiales, se obtiene la base de la resina o el material con que están hechos y los volvemos a fabricar un producto nuevo. Aquí el tema es que todos en la cadena, quién fabrica, quién consume, quién genera, quién dispone, quién acopia y quién a lo mejor recicla, todos tenemos una responsabilidad. Porque a la hora que tú compras, no sé, se me ocurre un refri, a lo mejor una botella de estas de refresco, de botella de plástico, una lata a lo mejor de cerveza, las cáscaras de plátano, todo tiene a lo mejor algún tipo de componente que genera un residuo. La idea es Ujú. poder identificar estos materiales para canalizarlos y que tengamos oportunidad de generar empleos, de reutilizar esos materiales y en este caso los que se puedan compostar, pues mandarlos a una composta casera. Y un tema interesante y que creo que todos los que vivimos en México debemos o tenemos la obligación de aprender es cómo separar estos materiales. Que si son orgánicos, pues aquellos que generamos de la comida, que si son inorgánicos, identificar aquellos que tienen potencial de reciclaje, por ejemplo, los plásticos. Todos hemos Ujú. visto alguna vez o hemos conocido que existe la clasificación de los plásticos que se maneja con un numerito. Por ejemplo, el uno es el PET, creo que todos conocemos las botellas de La PET, de botella, sí. refresco, de agua. El 2 que es polietileno de alta densidad, es por ejemplo el bote de shampoo, es un bote Ujú. normalmente de color blanco, de esos plástico duro. El 3 el PVC, y eso es donde encuentras, normalmente en tubería, pero también lo traes en la cartera, en una tarjeta de crédito o en una identificación.
El 4, que es el polietileno de baja densidad, que son todas las bolsas de plástico con lo que normalmente se hace este material. El 5 son las bolsas estas del supermercado que dicen que son de tela, pero realmente son de polipropileno. O los contenedores que a veces nos andamos peleando con la familia o en la oficina con los compañeros que utilizamos para llevar el alimento. O el 6, que son los envases de yogur, o el unicel, que es el poliestireno, que al día de hoy ya inclusive estamos reciclando más de 7 millones de piezas al día de este material. Y bueno, algún otro material que existe por ahí. Aquí la parte esencial de todo este tema, David, déjame decirte que es ser conscientes. Primero, darte cuenta de lo que estás comprando. Ser, o sí que consumir responsablemente y darte cuenta qué es lo que vas a comprar. Pero tienes 3 opciones, fíjate. La primera es comprar el producto o el material que estás comprando, revolverlo con el resto de tus residuos y tirarlo, donde caiga, en la calle o donde estés. Creo que eso es lo menos que podemos Correcto. hacer, o sea, Sí. eso sí, eliminarlo. La segunda opción, consumir el producto, separar los empaques y a lo mejor disponerlos a través del camión, tú lo dijiste de la basura, yo digo que es el camión de limpia, porque realmente cuando va revuelto es basura, si lo ponemos separado, no tiene por qué ser basura. Y la última opción, que creo a mi juicio es la más importante, consumir el producto, acopiar, separar los materiales, consolidarlos y después llevarlos a que se valoricen en algún centro de acopio. A lo mejor el mismo camión de la basura puede hacer alguna separación, pero no alcanzan a separar todo el material. Entonces es nuestra responsabilidad poder ayudar a que ese material llegue al lugar adecuado para que se pueda valorizar. Viene una época bien interesante, Gerardo, en materia de generación de residuos. Fin de año, plásticos, papeles, regalos, el árbol de Navidad, los adornos. Híjole. Mira, te voy a ser bien honesto de un tema, David. A veces, a veces me incluyo en este tipo de situaciones o reflexiones, le queremos echar la culpa al gobierno, que el gobierno se encargue de hacer la separación de residuos, pero no. ¿No? Todos somos corresponsables, porque si tú no separas los residuos en casa, difícilmente ellos pueden canalizar esos materiales a que se valoricen o se reciclen. Entonces, es precisamente desde el empaque, tú dijiste ahorita para el tema navideño, ¿qué le vas a poner de envoltura? Pues Ujú. ahorita está muy de moda, a lo mejor aprovechar un papel periódico, un papel craft y a lo mejor tú lo pintas, no necesitas ir a comprar a lo mejor de estos papeles vistosos que pues no sabemos a veces ni de qué están hechos y difícilmente se pueden reciclar. En Ujú. cambio, a lo mejor con un material, una caja que tengas ahí guardada o arrumbada, la puedes decorar y puede ser a lo mejor hasta más personal el regalo que tú le puedas dar a la gente con la que convives. La otra, si van a decidir hacer a lo mejor un menú navideño, pues ver cuál es lo menos impactante posible, qué viene con menos empaque, qué podemos comprar a granel, qué podemos en un momento dado, los materiales que sí recibamos, pues canalizarlos adecuadamente para que no se vayan revuelto con el resto de los residuos y que tengamos un alto potencial de reciclar lo que es el material. Un tema interesante y para que poner un poco de perspectiva, México es líder en manejo de materiales, por ejemplo, el papel, estamos arriba de un 60% de reciclaje, pero en la parte de la industria del plástico, a nivel mundial existe una tasa, de acuerdo a la OCDE, que se recicla más o menos una tasa de un 9% de los plásticos que se generan. En México andamos arriba del 24%. Es un dato interesante, pero todavía nos falta recorrer mucho más. Y el plástico normalmente lo encontramos pues en casi todos los materiales que compramos y consumimos. Porque el reciclaje es un buen negocio. Esa es la otra. Si damos oportunidad de que este material no se vaya revuelto con el resto de residuos que se lleva el camión de limpia y los canalizamos, vamos a generar empleo. Vamos a alargar la vida útil de los tiraderos, porque ya no va a estar ahí ocupando espacio. Vamos a aprovechar y valorizar los residuos, ya no vamos a tener que consumir más material fósil, o sea, el petróleo, sino que ese mismo material se puede reprocesar y transformar. Además de que vamos a talar menos árboles, hablando a lo mejor del papel, y también menor consumo de agua, pero sobre todo también una reducción sustancial de lo que es la huella de carbono, solamente haciendo un pequeño acto, separando tus residuos en casa y llevándolos adecuadamente al lugar para que se puedan reciclar. Gerardo Pedra, ¿dónde te podemos seguir para tener recomendaciones en torno a todo esto? Fíjate que esta semana estamos hablando de este tema. Pueden seguir a la cuenta de arroba Juntos por el Planeta 2020 en Instagram o también arroba Recicla Unicel, que es donde hablamos, pues aparte del reciclaje Unicel, de estos temas medioambientales que nos ayudan principalmente a que la suma de tu esfuerzo y del mío nos ayuden a cuidar este planeta. Pues, y que nos conviene a todos, vaya que nos conviene a todos. Gerardo Pedra Rocha, integrante de Juntos por el Planeta, muchas gracias, qué gusto.